Colombia entera tiene que saber que si hoy los alimentos, que si la cebolla, el tomate, la carne, la papa están costosas, sin duda alguna van a seguir subiendo con el anuncio que ha hecho el gobierno nacional de que el galón de gasolina va a llegar a los 16.000 pesos y que a partir de junio no solamente va a ser la gasolina, sino también el diésel, que es lo que se utiliza para transportar los alimentos a los principales centros poblados de Colombia. Eso es algo que además me ha parecido muy descarado, los argumentos con los que lo han venido sustentando, y por eso quiero dedicar esta constancia a refutar los tres principales mitos sobre los cuales se ha basado el Ministerio de Hacienda especialmente para justificar esta medida que va a afectar a las clases bajas, medias y a las clases populares. Y el primero es ese mito, decir que la gasolina es más o menos un lujo de los multimillonarios, de las clases absolutamente altas. A ver, la mayoría de vehículos, por ejemplo, de motocicletas, 53.9% se tienen en los estratos 1 y 2. No es verdad que esto solamente vaya a afectar a las personas ricas, las personas que hoy tienen electricidad a partir de plantas que utilizan gasolina o diésel, los pescadores que utilizan gasolina o diésel para los motores de su actividad económica. No es verdad que la gasolina sea un lujo de los ricos. El segundo punto, que mantener precios justos va a frenar la transición energética. Esto no es verdad. Subirle a la gasolina no va a garantizar en sí misma la transición si no hay fuentes sustitutas con suficiente infraestructura montada, y esa es la situación en la que estamos. Esta es la hora en la que no se conoce en detalle el plan de transición energética. Subirle el precio de la gasolina lo único que va a hacer es clavarle al bolsillo de los colombianos y de las colombianas una carga mayor en medio de la difícil situación económica que hoy viven. Y el último mito, y quizás el más importante que me interesa desmentir, es que acá hay un subsidio a la gasolina. No es verdad. ¿De cuándo acá se inventaron que a Ecopetrol teníamos que pagarle y garantizarle el precio del galón como si lo estuviera exportando, como si los colombianos ganáramos en dólares? ¿Por qué es que a Ecopetrol le tenemos que pagar a precio internacional multiplicado por los dólares el precio del galón? Háganme el favor, además cuando el 70% de la gasolina que se consume en Colombia la producimos aquí. Entonces quiero solicitarle al gobierno nacional, y quería aprovechar que estaba el ministro del Interior, que se reformule el mecanismo a través del cual se define el precio de la gasolina. Esa era la propuesta del gobierno antes de estar en el gobierno, y pues hoy que han ganado parece que se les ha olvidado. Ojalá lo podamos. Es increíble que en un país en donde 1 de cada 3 colombianos o colombianas no puede comer 3 veces al día, y en donde lamentablemente el hambre se ha vuelto una situación generalizada, el gobierno esté tomando la decisión de incrementar el precio del diésel en 6.000 pesos, punta de gotero, subiéndolo 2.000 pesos cada semestre. Eso, que lo sepan todos los colombianos y las colombianas, va a encarecer la comida, la ropa, el transporte público, el transporte intermunicipal, y por sobre todas las cosas no es la única alternativa que tiene Colombia, pero sí la que le sirve más al presidente Gustavo Petro. El presidente, como decía antes cuando era senador, cuando no le gustaba que quisieran imponernos a nuestro país un precio internacional de los combustibles, e incluso tuvo un ministro del Interior que fue quien propuso acá que Colombia cambiara su fórmula de cálculo del precio de los combustibles, pues ahora, como su gobierno es el directamente beneficiado de incrementar los precios del diésel, pues ahora sí le gusta esta medida. Colombia sí tiene otras alternativas. El tal Fondo de Estabilización de Precios del Combustible es una norma que nos pusimos nosotros mismos, que no tiene sentido que pretendan cobrarnos el diésel y la gasolina como si nosotros los estuviéramos importando, cuando Colombia produce el 80% del diésel que consume. Esto es como si ustedes fueran a la panadería del vecino a comprar pan y el vecino les dijera: no, ya no vale 400 pesos el rollo, sino que ahora vale 4.000, porque resulta que yo podría venderlo en Estados Unidos en dólares. Entonces me hace el favor, y si usted quiere que se lo venda acá en su barrio, pues me lo paga en dólares. Pero resulta que nosotros no ganamos en dólares. Que si nosotros tuviéramos que importar todos los combustibles, se entiende, pero ¿por qué si lo producimos aquí tenemos que condenar a nuestro pueblo, por ejemplo, a que el precio del transporte urbano se incremente en 31%, a que el precio del transporte interurbano se incremente en un 41%? No, es que toca encarecer el diésel, que porque la transición energética. Varios estudios de la CEPAL prueban que en América Latina encarecer los combustibles no genera una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, porque es una demanda inelástica. Usted la puede encarecer lo que sea y la gente va a seguir necesitándola para, por ejemplo, las plantas eléctricas en donde hoy Colombia no tiene luz, la gente que tiene que llevar agua potable en lanchas a sus regiones porque no tiene. Háganme el favor, ¿no les importa el bolsillo de la gente? Y además, a punta de mentiras no se puede dar este debate. Ya menos mal la gente no come carreta, y como decía que esto solamente iba a impactar a la gente de los Audis y de las Toyotas, hoy la gente que está sufriendo este impacto en sus bolsillos, pues ya no le cree al gobierno esa tesis. Díganle, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas del Congreso que vienen hasta acá en moto porque además el transporte público no es suficiente,
que cada vez tienen que destinar una porción de su salario mayor a pagar el combustible, que no, que esta medida era solamente para los súper ricos. A ver cómo les responden. Dejen de decir también la mentira de que no se puede hacer nada. Tanto que el mismo ministro Velasco y el mismo presidente Gustavo Petro, antes de ser gobierno, decían que Colombia tenía que modificar la fórmula de cálculo del precio del combustible. ¿Por qué? No tiene sentido que si Colombia es un país productor, el 70% de la gasolina que se consume en Colombia la producimos aquí. No tiene sentido que la paguemos a precio internacional y en dólares, porque aquí la gente no gana como ganan los gringos, ni ganan en dólares. Así que desamarrar el precio de la gasolina al precio internacional es una medida necesaria para que tengamos combustibles justos. Hemos citado a debate de control político en esta plenaria de la Cámara de Representantes al Ministerio de Hacienda y a las entidades del Gobierno Nacional que siguen difundiendo esta idea además como una medida para promover la transición energética. Esto lo dice la misma CEPAL. Si en América Latina no hay sustitutos, solo a punta de subirle el precio del combustible, nadie va a transitar porque no hay carros eléctricos, porque no hay metro en muchas ciudades, porque no hay transporte electrificado y lo que esto termina haciendo es clavando a la gente más pobre, que adivinen qué, no es la que más contamina. Así que yo le quiero pedir al gobierno del cambio que lo mínimo que no debería estar haciendo es tomar medidas en contra de la gente pobre y vulnerable, como seguir incrementando el precio de la gasolina que va a llegar a 16.000.